Bolivia contra Ecuador, así que si gritan algún gol, no se asusten, ¿ya? Bueno, sigamos viendo, por favor. Como les decíamos, esta sesión es una parte más para dialogar. Muchos podemos estar de acuerdo y otros no poder estar de acuerdo, por lo que son conceptos claves relacionados con la educación inclusiva, ¿ya? Podemos estar tal vez callándonos, podemos no compartir algunos ideales que tenemos, ¿ya? Pero para eso estamos, para fomentar este diálogo. Eso es lo que hace rico el tema de las experiencias de trabajo que nosotros podamos tener en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque el principio de objetividad, el tema de poder darle una visión al trabajo que nosotros podamos hacer, es lo que diferencia nuestro trabajo de otros. Por ejemplo, alguno puede pensar y decir, bueno, este material no le va a servir a otras personas o no hay dinero ni para hacer acá. Así que me imagino que algunos estarán de acuerdo, otros que no. Son situaciones. Voy a cambiar nomás de video porque no, se me va paralizando el tema de lo que es la transmisión. Lo siento mucho, bastante en esa parte. Ya. Entonces, continuemos por favor en esta parte y como les digo, me gustaría conocer algunas opiniones, algunas experiencias que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque lo que les estoy dando está relacionado y siempre está limitado al tema de lo que tenemos como políticas educativas en Bolivia, ¿ya? Tenemos un marco normativo bastante grande en Bolivia para el tema de inclusión educativa, para el tema de atención a las necesidades educativas especiales, pero todo está en papel. ¿Y cuánto de eso se está aplicando y cuánto no? ¿Cuánto estamos teniendo las falencias? Muchas veces cuando yo hago seguimiento en el tema de inclusión educativa me dicen, venga usted, siéntese en mi mesa y atienda a 35 estudiantes, ¿no? Atienda no solo los requerimientos de ellos, atienda los requerimientos de los papás, los requerimientos de dirección, los requerimientos de lo que son los técnicos de la oficina distrital, los requerimientos de lo que es la dirección departamental, ¿verdad? Los requerimientos también a nivel de comunidad educativa que nos piden. Entonces es complicado, hay que tener un equilibrio en esa parte para poder atender y garantizar los derechos de los chicos en el tema de educación, pero también que esa situación no nos consuma la totalidad de nuestro tiempo y no nos afecte en la parte más que todo mental, en esa estabilidad emocional que nosotros tenemos. Porque alguna vez me ha tocado atender a algunas personas las cuales ya empezaron a dudar hasta de sus habilidades y capacidades al momento de encontrar tanta frustración en la atención de estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos una vara tan alta para poder atender y digo, bueno, yo a este estudiante lo voy a atender y voy a lograr que lea y escriba y que razone en un año, ¿no? A este otro estudiante voy a lograr que pueda integrarse con los demás y pueda participar en un trimestre, ¿no? Nosotros tenemos que entender, ¿ya?, de que cuando estamos trabajando con estudiantes con discapacidad o problemas de aprendizaje, tenemos que estar acostumbrados a la frustración, ¿ya? Nos vamos a frustrar mucho como profesionales, ya sea como maestros o como especialistas o como profesionales externos, como psicólogos, pedagogos o psicopedagogos. Nos vamos a frustrar bastante, porque nosotros podemos planificar un proceso educativo de un trimestre, una planificación bastante bonita, detallada, con insumos, con materiales, ¿ya? Pero si no tengo el apoyo de la familia, del estudiante, de los compañeros, de la asociación de padres de familia, de la misma comunidad, muchas de esas planificaciones se caen, son mal implementadas o nos va muy mal. Y ante esa situación un profesor se frustra, se va frustrando, o un profesional se va frustrando también, y lo que hace directamente es rendirse y decir, no, yo ya no doy más y solo me dedico a lo que es la limitación de mi trabajo, ¿no? Es bastante complicada esa parte. Voy a compartirles mi presentación. Me dicen, por favor, si puede visibilizarse todo.
Perfecto, perfecto, muchas gracias. Entonces, en Bolivia tenemos un gran problema relacionado a la práctica, a la implementación de algunas políticas que nosotros tenemos en el ámbito de lo que es la ley 223, la ley 070, la 548, que también es desde el niño, niña, adolescente, por ejemplo. En todas ellas nos pide, por ejemplo, atención a diferentes situaciones de los estudiantes. La diversidad cultural, ¿ya? Que nos dice que se presenta que porque los estudiantes pueden ser de diferentes en cuanto a religión, religiosidad, creencias, lengua, identidad, orientación sexual, origen y tipo de familia, nuclear, ampliada, disgregada, compuesta y otros. No nos dice que nosotros tenemos que analizar en nuestro curso primero esta diversidad cultural, y no solo cultural, sino hasta de orientación sexual, tipos de familia, por ejemplo. La diversidad demográfica dinámica nos habla, que se presenta en cuanto a la diferencia de edad, sexo, o también si esta persona es migrante, de dónde es migrante, si tiene rezago escolar, por ejemplo, y otros. La diversidad económica se presenta en cuanto existen en clase de estudiantes trabajadores, estudiantes por cuenta propia o independiente, estudiantes de familias con diferentes niveles de ingresos económicos y otros, ¿no? Y son 5 diversidades las que tenemos que entender. Y según los textos que vamos manejando de lo que es el Profocom, de lo que es la UNEFCO, por ejemplo, y están en los manuales de formación, ¿no? Te presentan esta atención a 5 diversidades: cultural, demográfica y dinámica, diversidad económica, hasta eso se supone que yo como maestro tengo que conocer de los estudiantes. Y dice la diversidad biológica, psicológica, física. Puede presentarse en estudiantes con discapacidad, ya, física, auditiva, visual y otros. Talento extraordinario, ya nos está hablando no solamente de estudiantes con discapacidad. Ahora nos habla también de talento extraordinario, o lo que comúnmente conocemos como superdotados, generalmente le decimos, ¿no? Dificultades en el aprendizaje, ahí está, ¿ya? Con diferentes estilos de aprendizaje, ojo ahí, con diferentes estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, por su capacidad e inclinación productiva. Vamos a dejarlo un ratito ese para leer el quinto. La diversidad por la condición y o situación personal. Se presenta porque los estudiantes son diferentes por encontrarse en situación de violencia, explotación laboral, drogadicción, alcoholismo, embarazo o maternidad, abandono, orfandad, asimismo como consecuencia de una situación de emergencia o desastres, calidad de alimentación, estar en una situación de infractor o que vive en la calle y otros. Miren, en su amplio saber, lo que es el Ministerio de Educación, cuando se estaba elaborando estas políticas de educación inclusiva y atención a la diversidad, nos han dicho, a ver, ahora, las unidades educativas lo que van a hacer es atención a la diversidad. Y en esta atención a la diversidad vamos a dividirlas en 5 partes. La cultural, primero saber de dónde son estos chicos, qué orientación tienen, qué tipo de familia tienen. La demográfica, son migrantes, cuánto de diferencia tienen entre estudiantes, rezago escolar. La diversidad económica, en qué trabajan, ellos trabajan, sus papás trabajan, cuánto ganan, a qué se dedican, de dónde son, ¿no? La diversidad biológica, física, psíquica, que se refiere a las dificultades de aprendizaje, talento extraordinario, discapacidad, con diferentes estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje. Y la condición o situación personal, ¿no? Trabaja muchos de nuestros estudiantes, ya sea en el área periurbana, ya, sobre todo en el área dispersa o rural, trabajan, ¿no? Todos trabajan. No es en Bolivia un secreto, ya, el tema de que muchos de nuestros estudiantes combinan lo que es en el tema de los estudios con un trabajo, ya sea un trabajo con su familia, un trabajo para la generación de los recursos, porque lastimosamente, ¿no? Nuestra sociedad aún sigue teniendo limitaciones y aún no sigue resolviendo algunos derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes, porque ellos necesariamente tienen que seguir trabajando, cuando solo deberían dedicarse a estudiar, a desarrollarse integralmente como personas y disfrutar de la vida. Pero el punto más álgido que yo veo acá, y quisiera que me den sus opiniones de esta atención a estas 5 diversidades, es la cuarta, esta diversidad biológica, psicológica, física.
Porque ahí nos dice ya directamente, tenemos que atender a estudiantes con discapacidad, ya, perfecto, no hay mucho problema, ¿no? Porque, que, como bien decíamos, y vamos por un proceso un poquito más abajo, hay métodos y pasos que podemos dar para lo que es el tema de atención a estudiantes con discapacidad. Talento extraordinario, hay personal calificado ya en cada departamento, ha habido un programa de formación y calificación para que equipos técnicos puedan formarse, aplicar instrumentos, crear baremos bolivianos para detectar el tema del talento extraordinario. No sé cómo estará yendo eso, pero al principio era un proyecto bastante hermoso, bellísimo, pero como toda situación, como toda problemática, donde de una u otra manera está inmiscuida siempre la parte política, se ha preparado a personas, estas personas han desaparecido, se ha contratado gente que no era del área, que no era especializada, o que por darle un trabajo a un amigo se los ha colocado ahí. No sé en qué situación está el tema del talento extraordinario, la verdad. Y el gran problema es este tema de dificultades en el aprendizaje. Y dice, con diferentes estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, por su capacidad de inclinación productiva y otros. Ahí para mí es bastante preocupante. ¿Por qué? Se supone que ya, bueno, en nuestro curso no todos son iguales, no todos van a aprender de la misma manera. Unos van a aprender unas cosas más fácil y otras cosas más difícilmente. Otros van a tener habilidades para las artes manuales, ya para las actividades físicas, y otros para la parte memorística, para la parte de razonamiento, para la parte verbal. Pero no todos tienen ese nivel, cada quien se va desarrollando. Y acá te dice que tienes que atender a eso. Y tienes ya que darte modos para atender a esa diversidad. No. Un profesor, una maestra, un maestro, no va a crear, si tiene 35 estudiantes, 35 métodos de enseñanza. No va a tener 35 ritmos de aprendizaje. El maestro tiene que generalizar un procedimiento, una estrategia para que los estudiantes también puedan adecuarse a ello y poder desarrollar habilidades. Entonces, esta es una pelea bastante importante en el tema de lo que son las políticas educativas en Bolivia, porque la política te dice eso, te dice, no, usted como maestro tiene que saber cómo aprenden sus estudiantes, con qué ritmos. ¿Por qué? Porque al final, si el 50% de los estudiantes está mal, es su culpa, porque usted no sabe enseñar. Así nos vienen a amenazar, por ejemplo. Pero tenemos que entender también de que, o sea, el dar clases, el impartir conocimiento a estudiantes, el crearles, brindarles, socializarles conocimiento es difícil. Y yo no puedo estar, o sea, preguntando, indagando, a ver, ¿cuál es tu ritmo de aprendizaje? ¿Aprendes más, aprendes menos? ¿Cuál es tu dificultad de aprendizaje? Solo nosotros hacemos un cribado, se llama, de los casos más destacados, por ejemplo, como les decía, un caso de discapacidad obviamente va a destacar entre la regularidad de los estudiantes y obviamente sí le voy a dar una importancia, ¿no? Un estudiante que venga en silla de ruedas, por ejemplo, un estudiante que utilice un número bastante alto del tema de lentes, un estudiante con discapacidad auditiva, visual, ¿no? O intelectual, ¿no? Obvio que le voy a dar una atención necesaria a ese estudiante. Va a poder hacer unas cosas y otras no, está bien. Pero que me pida, por ejemplo, esta política de que yo pueda conocer, o sea, específicamente de cada uno de nuestros estudiantes, es bastante complicado. Y ahí hemos tenido mucha pelea con padres de familia y con técnicos de las direcciones departamentales y distritales de educación, porque ellos piden que se aplique esto. ¿Qué es lo que opinan, por favor, estimados maestros, maestras, bueno, profesionales también que están acá de las diferentes ramas? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Soy Claudia Pérez, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos sigue? ¿Dónde nos sigue? De Cochabamba, licenciado. ¿Ustedes están en unidad educativa regular o especial? Regular, licenciado, es una unidad educativa en provincia. Ya. ¿Ya? Y como
todas las opiniones que han dado, también lo que usted nos está explicando, ¿no, licenciado? Realmente estas dificultades que tienen nuestros estudiantes parte siempre a veces del conocimiento de los padres, especialmente en provincia. Los papás no tienen mucho conocimiento y piensan que solamente el estudiante, digamos, como ellos lo llaman, ¿no?, que es flojera o que es atontado, digamos. Eso es. Entonces, y como muchos profesores también no tienen esa dificultad, digamos, de hacer entender al padre de familia. Realmente es bien dificultoso. Nosotros tenemos estudiantes con estos problemas, tanto como usted lo ha dicho, con el dislexia, que es el que más común ahorita, estamos con secundaria y eso, ¿no? Y tenemos 2 estudiantes ya en el nivel de prepromoción que están igual con este problema de ceguera. No es muy fuerte, es leve, pero realmente es bien dificultoso para ellos. Y no tenemos ayuda de los padres de familia. Eso es lo que más nos, digamos, es problemático para nosotros como docentes, porque si el padre de familia no nos colabora, entonces realmente nos ata a los docentes como para colaborar en esta situación. ¿Hacemos adaptaciones? Lo hacemos, pero como decía ya una colega anteriormente, ¿no?, tratar con 40 estudiantes en un aula realmente es bien dificultoso, licenciado. Sí, sí, profe, y mire, en el área rural, en el área dispersa, es un poco más complicado porque la idiosincrasia, el pensamiento que nosotros tenemos como ciudadanos de estos lugares es de que a mi hijo lo llevo a la escuela y que ellos se lo arreglen, ¿no? En la escuela le van a enseñar todo y ya está. Cuando nos Sí, dicen licenciado. nosotros necesitamos que trabajen, que participen, no, yo trabajo y no tengo tiempo, ¿no? Es bastante complicado en esa parte. Entonces, nosotros tenemos que escudarnos también. Ahí es clave el trabajo de interacción entre los maestros. Si nosotros como maestros nos organizamos, tenemos una visión de lo que es el tema de inclusión educativa y atención a las necesidades educativas especiales, podemos escudarnos con lo que son las políticas para decir la complementariedad y la corresponsabilidad que tiene tanto la comunidad, la sociedad, los padres de familia para que este chico salga exitoso. ¿Por qué? Porque muchas veces la sociedad, la comunidad en la que está la unidad educativa nos deja solo a la escuela para que atienda las necesidades. Y los padres de familia están más como unos supervisores, más como unos controladores. Ah, profe, ¿no quiere trabajar? Váyase, va a venir otro. A veces así nos tratan, cuando no entienden la dificultad que a veces que puede tener eso. En vez de poder tener procesos bastante colaborativos, es decir, profe, a ver, tenemos un estudiante en su curso con discapacidad. Nosotros como padres de familia, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos ayudar desde nuestra posición? A ver, yo soy un agricultor, ¿ya? Yo no sé leer y escribir porque pues, no he podido, las condiciones de la vida no me han dejado, pero tengo las ganas. O sea, ¿qué ayudo? ¿En qué puedo colaborar? ¿No? Son situaciones. O no puedo venir cada 2 semanas porque me voy al campo, me voy a hacer mis trabajos, pero ya una vez al mes estaré acá. ¿En qué puedo colaborar? ¿En qué puedo trabajar? ¿En qué puedo apoyar? Esa sensibilización, ¿ya? Y fidelización se llama, es la que nos hace falta. Esa fidelización de decir, oigan, a ver, hay una escuela, nos está atendiendo a los estudiantes, hay que apoyarlo, ¿no? Esa parte con los papás nos está faltando bastante. Entonces, ya saben, hay 5 diversidades que nosotros tenemos que atender, que es bastante complicado. Nunca se trabaja de manera individual. La clave está en el trabajo cooperativo. Lo he puesto con rojo, por favor, para que les salte a los ojos y pueda, ¿no?, llamarles la atención. Porque muchas veces nosotros, a veces todos tenemos complicaciones de trabajo interdisciplinario o con otros colegas de trabajo. Siempre van a haber, ¿ya? Malentendidos, problemas, incluso a veces con algunos ni siquiera nos hablamos, ¿no? Pero no por ello tenemos que dejar de trabajar de manera individual. Muchas veces existe todavía el grosso error de decir, no, yo trabajo solito, mejor. Yo solito lo hago muy bien, me perjudican los demás. No. Actualmente la neurociencia educativa, los procesos pedagógicos, este proceso educativo de una red global utilizando diferentes componentes tecnológicos, nos ha demostrado
ya que el aprendizaje y el desarrollo de procesos educativos ahora es colaborativo, cooperativo. Yo ya no puedo decir, yo soy el yo soy el mejor y yo lo sé todo, así que yo solo trabajo solito en mi unidad educativa y que nadie me moleste. No. El trabajo colaborativo que podemos hacer con los demás colegas, con las demás personas, con todo el personal, va a poder hacer que nosotros saquemos a este estudiante adelante. ¿Ya? Por favor, dejemos esa idea de que podemos trabajar solitos. No, es imposible ahora, porque ahora hay tantas necesidades, tantas exigencias que nosotros tenemos que tener un trabajo colaborativo. Y es más, o sea, yo no voy a trabajar pues todo lo que necesita el estudiante en mi curso, porque muchas veces vienen los papás y nos dicen, mi hijo hasta ahora no me hace caso, mi hijo no sabe abrocharse, o nos traen estudiantes que no pueden contener el tema del control de esfínteres o control urinario y se están orinando, como les decía, y en otras situaciones más complicadas, hasta heces fecales hemos tenido que limpiar. ¿Por qué? Porque esas situaciones nunca han sido trabajadas en la casa por los padres de familia o por los tutores y nos quieren dar esa responsabilidad. No, es una corresponsabilidad poder sacar a ese chico. Entonces, el chico tiene que venir con ciertas normas de convivencia ya trabajadas para que nosotros podamos complementar un conocimiento y una formación integral. Otras veces nosotros tratamos de trabajar, por ejemplo, el respeto, ¿ya? La tolerancia, los buenos modales con los estudiantes. Cuando vuelvo en la casa es un desorden total, peleas, malentendidos, discusiones, robos, por ejemplo. Imagínense esta situación que se ha dado en Santa Cruz, lastimosamente, esta semana, donde ha fallecido una niña de 6 años, ¿no? Con un niño de 10 años, imagínense. ¿Qué hace un niño de 10 años con un cuchillo en el colegio? ¿Ya? Y que peor, ha ido y ha dañado a una niña y lastimosamente esta niña ha fallecido. Imagínense la situación, o sea, ¿qué ha pasado? Ahí toditos ha fallado. Toditos hemos fallado ahí. ¿Por qué? Nos vanagloriamos de decir que el sistema educativo boliviano es el mejor, es innovador, que está siempre atendiendo a las necesidades de la población. Cuando simples cosas como esta no la podemos tratar. Ahí toditos hemos fallado. Desde lo que es la unidad educativa, desde lo que son los padres de familia, desde lo que son los técnicos de la departamental, desde la sociedad en general, que no han podido uno identificar las necesidades de este estudiante, que de seguro presenta problemas, ¿ya? Y otro, el poder tratar estos problemas poco a poco. Porque muchas veces las familias socapan ciertas situaciones de los estudiantes, pero si nosotros no los ponemos un límite en las escuelas, eso tiende a desbordarse y a tener situaciones como la pérdida de esta chica, por ejemplo, Chama, que hasta ahora la están buscando en las rivieras o en el cordón ecológico del río Piraí, porque el papá alegremente decía, pues sí, mi hija salía, llegaba a 10, 12, 1 de la mañana, o generalmente la encontraba en el río Piraí drogándose con otros, por eso la están buscando ahí. O sea, ¿cómo un padre puede permitir esas situaciones de una menor de edad? Entonces, cuando ocurren estas situaciones, no solo falla un profesor, una madre, un padre, falla todo el sistema. Y falla porque nosotros no hacemos un trabajo cooperativo, complementario. Entonces, ahí, por favor, nosotros no tenemos todas las habilidades del mundo, no tenemos el conocimiento entero del mundo. Apoyémonos para trabajar. ¿Ya? Siempre vamos a poder aprender algo de la otra persona. Y mejor, poco a poco, paso a paso, vamos a poder garantizar lo que siempre decimos. Una educación de calidad, con calidez para nuestros estudiantes. Hablando un poquito de las características de las necesidades educativas especiales, ¿ya? No son categorías diagnósticas, ¿ya? Porque hay diferentes necesidades educativas especiales. Son de naturaleza interactiva, porque siempre van cambiando. Son relativas y cambiantes, decíamos. Pueden ser transitorias o permanentes. Generalmente, como decía, el tema del lenguaje, por ejemplo, después de la pandemia, ha habido un fenómeno bastante grande con el tema del rezago escolar, porque al tener en los cursos de inicial
el tema de clases virtuales, los estudiantes de inicial y primaria no han desarrollado esas habilidades que habrían haber desarrollado. Por lo tanto, subiendo a los cursos siguientes, se están presentando rezago escolar, problemas a nivel de aprendizaje. Muchos papás dicen, por ejemplo, ¿no? Tiene alguna discapacidad, no sé qué ha pasado. Él hacía bien todo en la pandemia, pero ahora no puede hacer una lectura, no puede escribir, no puede leer. ¿Por qué? Porque muchas veces el padre de familia durante la pandemia se lo hacía la tarea, se lo hacía las lecturas y todo lo que mandaban en lo que es educación a distancia, por ejemplo, una educación virtual, ¿no? Y eso hasta ahora es un arrastre que nosotros estamos llevando para los niveles siguientes, por ejemplo. Entonces se pueden presentar estos problemas también en cualquier nivel educativo. Un problema muy interesante que tenemos en Bolivia, también relacionado al tema migratorio, es este tema del lenguaje, ¿ya? Cuando nosotros migramos, hablando quechua, por ejemplo, yo soy quechuista, al migrar a una ciudad, por ejemplo, yo he tenido problemas en el tema del habla hasta ahora y lo sigo teniendo. ¿Por qué? Porque mi lengua materna es el quechua, ¿ya? Para aprender el castellano yo he tenido que sufrir bastante, porque tenía una concepción de un idioma en mi cerebro, y he tenido que aprender otro idioma ya tardíamente, porque yo vine acá a la ciudad de manera tardía. Y es lo mismo que pasa cuando tú vienes de un contexto en el cual tienes otro idioma y vas relacionándote y aprendiendo otro idioma. Vas a tener problemas, vas a tener un rezago, pero eso poco a poco con esfuerzo hace que tú puedas desarrollarte como persona, ¿ya? Y no está siempre de más poder recurrir a un especialista, como ahorita vamos a ver en un proceso. ¿Cuál es un proceso de inclusión? Nosotros tenemos en Bolivia ya una gestión de un proceso. No es que agarro a un estudiante y directamente lo inscribo a un colegio y ya está la inclusión. No. El proceso de inclusión en Bolivia, ya el que se está dando según el modelo que nosotros tenemos, son estos pasos, ¿no? Paso 1, detección por el maestro o director. Ya que muchas veces decíamos que el padre, madre o tutor o apoderado del estudiante siempre nos va a ocultar información, es en las aulas, ¿ya? Donde nosotros empezamos a detectar a los estudiantes con discapacidad o con algún tipo de problema. Es extraño, es raro el papá, la mamá que te venga y te diga, mire, mi hijo tiene discapacidad, aquí están sus diagnósticos, sus papeles, inscríbamelo y veamos qué podemos hacer. Es muy, muy, muy difícil, ¿ya? El primer paso es este tema de detección por el maestro o director. Teniendo ya este conocimiento de que hay algún estudiante que presenta algunas características, ¿ya? Se tiene que hacer una valoración o diagnóstico. Nosotros como maestros no estamos capacitados para hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenemos una especialidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos cooperativamente con otros. Hay un formulario, el llenado del instrumento de mapeo de la diversidad, que está en anexos. Hay un informe de casos especiales que también nos presentan como nexos. Algunos de ustedes ya lo deben conocer de seguro. Y lo que nos dice, ¿ya? Para nosotros solicitar esta valoración o diagnóstico de este estudiante, digamos que me viene un estudiante que no puede hablar, que no se comporta bien, que siempre que le digo que se siente no me hace caso, que me quiere agredir, que hasta incluso me ha escupido, alguna vez me escupió, otro me orinó, por ejemplo, en los zapatos, ¿ya? ¿Qué hago? Ya un llenado de instrumento de diversidad, un informe de casos especiales, eso sí es muy importante, ¿ya? Un informe médico. Esto yo lo tengo que pedir a los papás. Les tengo que decir, mire, a ver, hay ciertas características de su hijo que rasan de lo que es el continuo que tenemos de las actitudes de los niños acá. Necesito un informe médico. Y ellos no se pueden negar a ello. ¿Por qué? Porque están viendo de que el niño tiene una necesidad y nosotros tenemos que ver qué es. Generalmente estos informes médicos los hacen de manera gratuita, ¿ya? En los centros de educación que tenemos, con una referencia lo hacen de manera gratuita. Un informe psicológico para ver algunos patrones o psicopedagógico también cuando ya vemos algo específico, ¿ya? Y un informe de la situación social. Muchas veces ha pasado de que algunos de los estudiantes presentan un frenillo, presentan labio leporino, presentan problemas de audición, y no es porque no han sabido tratarlo a tiempo, sino que los recursos económicos no alcanzan, ¿no? Si tenemos una familia numerosa, recursos limitados, por ejemplo,
tenemos estas situaciones, muchas veces la gran limitante que nosotros tenemos son las situaciones socioeconómicas en las cuales nos encontramos. Entonces, un informe de situación social es bastante interesante e importante para decir, oye, tengo un estudiante con este problema, pero necesita también apoyo porque no tiene servicios básicos, no tiene un baño, no tiene electricidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para apoyar, ¿no? Teniendo esta situación de un diagnóstico, ya, miren, para hacer este diagnóstico, por ejemplo, necesitamos un médico, un psicólogo, pedagogo o psicopedagogo y un trabajador social, o nosotros lo podemos hacer un informe social, por ejemplo, del cómo está, dónde vive, con quiénes convive, con quiénes está. Teniendo toda esta información, se define el modo de intervención, o sea, ¿qué voy a hacer con este estudiante? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchas veces esto lo va liderando el área pedagógica de lo que es el centro educativo, la comisión pedagógica en coordinación con el director, revisan la situación, ven el informe, analizan y en caso de ser necesario, ya, derivan a centros o institutos de atención a personas con discapacidad. Hay situaciones, momentos y sobre todo en el tema de discapacidad, donde no vamos a poder ser la respuesta. O sea, la unidad educativa no va a poder responder a las necesidades del estudiante cuando estas son demasiado demandantes. Entonces, se hace un informe como unidad educativa y se dice, este estudiante, lo mejor y lo más conveniente es poder derivarlo a un centro de educación especial. Cuando se ve que es el caso, la situación, según el diagnóstico, es llevadera, que se puede trabajar con el estudiante en ciertas áreas, lo que se hace son talleres de sensibilización, talleres de capacitación y adaptaciones curriculares, lo que ustedes han llevado. Tenemos que hacer talleres de sensibilización a los papás, sobre todo, porque al tener un estudiante con discapacidad siempre nos dicen, no, me los va a contagiar. Seguro, en algún lugar he escuchado a unos papás, tiene discapacidad porque seguro en su otra vida ha hecho algo malo. Tiene discapacidad porque su familia ha hecho algo malo y Diosito les está castigando con eso, ¿no? Entonces hay que sensibilizar bastante tanto a los papás como a los estudiantes donde va a ir este estudiante con discapacidad. Talleres de capacitación a los maestros, siempre es bueno capacitarnos, ¿ya? Como les digo, no todos somos especializados en todas las áreas. Siempre es bueno gestionar con ONGs, con otros centros educativos, este apoyo y coordinación de que nos capaciten. Tengo un hijo con síndrome de Down, perfecto, llamo a los especialistas de síndrome de Down. Tengo un hijo con discapacidad auditiva, bueno, llamo a los que sepan, ¿no? No es de quedarnos y decir, bueno, nadie nos va a ayudar. Apoyo y acompañamiento, eso es muy importante, tanto de los maestros como de la familia, porque la familia no puede estar como observadora, es decir, a ver qué hacen los de la escuela, tiene que estar inmiscuida en todo, apoyar en lo que se necesite, ¿ya? Y una evaluación y seguimiento. Ese es un proceso de inclusión que se tiene que realizar según las políticas que tenemos en Bolivia, el procedimiento, que muchas veces no se lo realiza. Por una u otra razón, es bastante complicado. Ahora, algo interesante que estaba hablando la profe, por ejemplo. Una evaluación interdisciplinaria o referencia sobre el diagnóstico del o la estudiante será el punto de partida para poder atender a sus necesidades. O sea, el diagnóstico, la evaluación es clave para poder atender a un estudiante. Atender a sus necesidades y exigencias dentro de la unidad educativa. La misma que debe prepararse con una anticipación de un semestre para recibir a estudiantes con discapacidad. En la normativa, bueno, en los textos que nos menciona el Ministerio de Educación, nos dice que los papás deberían ir un semestre antes de decirles, bueno, a ver, ¿sabe qué, señor director o directora? Tengo un hijo con discapacidad y lo quiero inscribir al año a este colegio. Usted no me puede negar porque hay una ley que no me puede aceptar, así que vayan preparándose. Aquí están los datos de diagnóstico, estos son sus problemas y estas son sus características. Eso supuestamente deberían hacer los papás, pero créanme, jamás ha pasado, bueno, en el trabajo que yo he hecho, y es muy difícil que pase porque, como les digo, hay todavía ese pensamiento negativo del rechazo, ¿no? El miedo hacia el rechazo. Durante el primer bimestre, bueno, en este caso trimestre ahora, se debe realizar un seguimiento continuo entre la comisión pedagógica, dirección, psicólogo, psicóloga para verificar la situación de inclusión del estudiante. Se ha dado casos en que en algunas situaciones bastante específicas
estudiantes con discapacidad han golpeado a sus compañeros o ellos han sido golpeados, han sido bastante agresivos, no respetaban las de convivencia, o también al revés, los estudiantes se hacían mofa o burla de este estudiante por sus características, ¿no? Hay que hacer, el primer trimestre es clave para poder garantizar una inclusión en los estudiantes. Entonces, instrumentos para desarrollar esta inclusión son el mapeo de la diversidad, informe de casos especiales, entrevista con los padres de familia. En esta entrevista, nosotros generalmente lo que hacemos es hacerles firmar un documento, decirles, está bien, según la ley y las normativas, a su hijo que tiene una discapacidad tantos, lo vamos a aceptar, pero también la familia, como corresponsabilidad, se compromete a divulgar información, a realizar las necesidades y exigencias que le pidamos, ¿no? Y a compartir y trabajar el proceso de inclusión educativa, porque ellos son clave, los papás son clave en esa parte. Y tenemos las solicitudes de exámenes complementarios, médicos, psicológicos, sociales. En todas las ciudades nosotros tenemos centros que nos dan servicios gratuitos. Podemos recurrir a ellos. Ahora hay algún papá, mamá desesperada, desesperado, que dice, no, yo pago particularmente, perfecto, también es válido. Estos son, por ejemplo, los que están en lo que es el material del Profocom, ¿ya? Si no tienen el texto, puedo pasarle a la facilitadora y la facilitadora les puede pasar este texto, ¿ya? El anexo de, por ejemplo, del instrumento del mapeo de la diversidad, ¿ya? El informe de casos especiales, por ejemplo, cuando tenemos un estudiante que presenta problemas, ya sea de lo que es dificultades de aprendizaje o ya sea también discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro que está dentro del aula es el que puede desarrollar esto y decir, a ver, señores, tengo un estudiante que no puede hablar o que tiene problemas de comprensión, que tiene problemas de desarrollo verbal y todo tipo de cosas. Una entrevista a padres y madres de familia que puede ser bastante general. Aquí me va lo que decía la profe, o sea, a ver, según el tema de lo que es la valoración según la discapacidad, o sea, lo acepto o no lo acepto, ¿qué hago? Los casos de discapacidad graves y muy graves serán atendidos por centros o instituciones especializados, ¿ya? No es que la unidad educativa regular pueda atender todo tipo de casos. Nos dice esto en la unidad de formación número 14 del Profocom, que está vigente, en la página 21. Hasta eso se lo estoy colocando. ¿Por qué? Porque estos casos de discapacidad graves y muy graves no son óptimos o adecuados para poder desarrollar en educación regular. Por eso se dice, y está dentro de la normativa, que van a ser atendidos por centros o instituciones especializados. ¿Cómo sé cuáles son estos casos graves y muy graves? De 0 a 24 es una discapacidad leve, la evaluación y la valoración que hacen en el tema de discapacidad, ¿no? De 25 a 49 es una discapacidad moderada, aunque eso está cambiando ya. Hay una nueva normativa que recién va a salir la oficial y están cambiando. ¿Por qué? Porque antes cuando daban el tema de calificación, arriba de 25 tenías un tema de discapacidad y ya te daban carnet. Y ese carnet lo utilizabas para todo, servicios gratuitos por acá, beneficios por acá. Algunas personas iban, tengo gastritis, esa es una discapacidad, deme mi carnet, ¿no? El médico me ha extirpado lo que es, por ejemplo, tengo una operación del apéndice, el apéndice me ha sacado. Es una discapacidad, quiero mi carnet. Entonces, la gente muchas veces se da modos para poder empeorar su situación y decir, oye, tengo una discapacidad, así que me tienes que dar un carnet, porque ese carnet te garantiza de que no te pueden botar de tu fuente laboral, de que si tienes un hijo con discapacidad no te puedan sacar de un centro, ya de un lugar, ya, y te da ciertos beneficios. Algunas personas malintencionadas también tratan de abusar de esas situaciones. Y por ello los equipos de calificación del Ministerio de Salud están volviendo a considerar desde qué tipo, desde qué puntuaciones de discapacidad se va a poder dar el carnet. Por ejemplo, puedes tener de 0 a 24 una discapacidad leve, pero no te dan carnet, ¿ya? Entonces nos dice que hasta 49 de un puntaje de una calificación de porcentaje de discapacidad pueden ser incluidos. Pero ya de 50 hacia adelante, ¿ya? De 50 a 74 es una discapacidad grave. De 75 a 94 es una discapacidad muy grave.
No podemos atenderlos en educación regular. Necesariamente ellos requieren de una atención personalizada, especializada, continua, con un equipo interdisciplinario, médicos, psicólogos, psicopedagogos, traumatólogos, fisioterapeutas, por ejemplo, logopedas, ¿ya? Entonces es una amplia gama de personas que la unidad educativa no cuenta. En cada unidad, en cada dirección distrital, por ejemplo, hay un pedagogo o hay un psicólogo, ¿no? Que si tenemos nuestro psicólogo, tenemos nuestro pedagogo, pues, ¿qué va a hacer una persona para tantas unidades educativas, para tantos estudiantes? Es imposible que pueda atender. Entonces, algunos centros, por ejemplo, son los institutos psicopedagógicos, en este caso en La Paz y en San Juan de Dios, en Sucre y San Juan de Dios, en Potosí y San Juan de Dios. Las unidades educativas, en este caso, por ejemplo, la unidad educativa de audiología, le he puesto ahí, Aprecia, que es un instituto para la ceguera, la Escuela Taller de Integración, bueno, que lastimosamente ya no funciona acá, Escuela Síndrome de Down, acá en Sucre hay, tiene un centro hermosísimo, bello ello. El Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, algunos hemos tenido que recluirlos ahí. UMADIS, la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad, y otras instituciones que trabajan, por ejemplo, ONGs, ¿no? Hay una diversidad de instituciones que van trabajando el tema de lo que es educación, de lo que es atención a las personas con discapacidad y de lo que es inclusión educativa, que nos van apoyando mediante proyectos que tienen para poder fomentar y desarrollar. Entonces, en este mapeo que nosotros podamos hacer, es de poder indagar en nuestra comunidad, en nuestro lugar, de dónde podemos ayudarnos. Alguien me decía, mire, yo soy de una unidad educativa del área rural, donde no tenemos alcaldía, no tenemos nada en el lugar. Tengo un estudiante con discapacidad, ¿qué hago? ¿A quién acudo? Lo que pueden hacer, por ejemplo, en estos casos, lo más cercano es hablar con los curacas, los responsables, las autoridades comunales y decirles, no van a hacer una atención especializada, ellos no lo tienen, pero considerar de que como comunidad podamos dar a esta persona una mejor calidad de vida. No vamos a hacer un proceso inclusivo grande porque los recursos y el contexto no nos acompañan, pero sí podemos hablar con la comunidad y decirles, miren, hay una persona, ha nacido un niño, una niña con discapacidad, veamos de qué manera podemos colaborar y ayudarles. Porque lastimosamente en el área dispersa, en el área rural hasta ahora, o las personas con discapacidad andan como vagabundos por las plazas, por las calles y son bastante conocidos, o otras veces, y he podido verlas en carne propia, vivir estas experiencias desastrosas que realmente me han dañado, donde las familias los encierran a los hijos en las casas, con sogas, con cadenas, o a los estudiantes que tienen limitaciones en su movilidad, ya están postrados en la cama o están postrados en el patio todo el día sin nadie. Son experiencias bastante duras que se pueden ver porque dicen en el área dispersa, no tengo dinero para llevarlo a la ciudad, no hay una alcaldía que me pueda ayudar, hago lo que puedo. Y muchas veces dicen los papás, ojalá que se muera, ¿por qué? Porque quiero que se vaya al cielo, porque me hace sufrir, él sufre, todos sufrimos y es una pena nuestra vida, ¿no? Entonces es bastante complicado el tema de la inclusión educativa y de la atención a personas con discapacidad. Entonces, en resumen, hay un llenado de un instrumento del mapeo, un informe de casos especiales, hay un informe médico, un informe psicológico, un informe de situación social, una presentación del carnet de discapacidad en caso de tenerlo, o nosotros exigir a los padres de familia que ellos puedan obtener una valoración. Si no les van a dar el carnet, por lo menos una valoración. Y ellos no pueden negarse a esto. ¿Por qué? Porque la valoración es gratuita. Todo este servicio es gratuito. Tiene que haber un compromiso del padre, madre y apoderado, una asistencia, un centro de educación especial o terapia particular según las posibilidades. Y tiene que haber un compromiso de atención a las necesidades según cada caso. Coordinación entre la dirección, comisión pedagógica y psicólogo-psicóloga, compromiso de sensibilización a los estudiantes y padres de familia y capacitación de los maestros en temas de atención según la discapacidad.
Nosotros no podemos predecir qué tipo de estudiante nos puede llegar. A veces nos llega un síndrome de Down, una discapacidad cerebral, uno con movilidad limitada, por ejemplo. Siempre, el continuo es la formación. Y en esa parte, ustedes que están participando el día de hoy, por ejemplo, están en ese proceso de poder desarrollar, dialogar en estas situaciones. Agradecer siempre también a la Fundación Desarrollate por permitir este diálogo, agradecer a los profesores en este tema de lo que son estos procesos para garantizar en lo posible una inclusión educativa. Siempre van a escuchar este tema desde los altos estamentos educativos de nuestra sociedad, ¿no? Una educación de calidad con calidez. Pero hay que analizar un poco cuán lejos estamos de esa realidad que nos la van pintando, ¿no? Hasta acá vamos a llegar, por favor. Dudas, consultas, comentarios, opiniones. Tal vez alguien tiene otra visión un poco diferente. Tal vez hay alguien del Ministerio de Educación que me diga, disculpe, usted está equivocado porque tenemos esto y hemos logrado tal. O alguien que quiera compartir su experiencia. Profes, colegas. ¿Alguien? Hola, se me escucha, ¿verdad? Me estoy preocupando. Sí, Lice, se le escucha. Gracias, estimada Claudia. ¿Algún comentario que quiere decir de manera final para poder concluir esta sesión? Licenciado, como yo le decía, ¿no? En el área dispersa realmente es sumamente penosa esta situación, más que todo con los padres de familia. También escuché a una de las colegas que decía, ¿no? Que por el hecho de que nosotros como docentes le explicamos al padre de familia que su hija o el estudiante tiene alguna dificultad, siempre no se basan a esa situación de decir, mi hijo va a aprobar o mi hija va a aprobar nomás, ¿no? Eso es uno. Y otro ya en los jóvenes, muchas veces también, ¿no? Esta dificultad de que los mismos compañeros a veces cuando ven que el estudiante tiene esta dificultad, ya sea del auditivo o visual, también hay bastante, digamos, que les fomentan o les meten esa idea de decirle, no, tú estás mal, tú estás enfermo, seguí así, que el profesor te va a ayudar nomás, tú vas a seguir aprobando, ¿no? Como le contaba, tenemos en la prepromoción 2 estudiantes de esta situación y no, pues sus conocimientos educativos son muy pobres, así lo voy a llamar yo, porque no llegan a avanzar al mismo nivel que lo están haciendo los otros estudiantes, ¿no? Y realmente la distrital del sector no ayuda mucho tampoco. Muchos de estos padres de familia los han inscrito a los chicos, a los estudiantes, y desaparecen, brillan por su ausencia, pero eso sí son buenos para decir que el profesor no está haciendo su trabajo, que el profesor es el que no está cumpliendo con su deber, ¿no? Y realmente eso es muy triste para lo que es el magisterio, ¿no? Para los docentes. Pero no sé de ¿cómo le puedo decir esto? ¿Qué punto puede llegar a tomar lo que son las defensorías? Porque imagínense que vienen, los inscriben a los estudiantes y desaparecen. Muchas veces hemos mandado citaciones, hacerlos llamar hasta por teléfono a los padres para que vengan y vean, ¿no? Nos ayuden con estos estudiantes, con sus hijos, pero ellos no lo hacen. Como usted lo ha dicho, muchos de ellos a veces se van al campo, regresan de mucho tiempo, pero ni aún así se aproximan a ver si el estudiante por lo menos viene al colegio consecutivamente. A veces ni eso, licenciado. Entonces hay mucha dificultad de eso. Realmente no sé qué trabajo puede hacer la distrital en esta situación, porque como profesores nosotros tratamos siempre de cumplir el trabajo que se nos designa, ¿no? Que tenemos que hacer. Realmente es bien dificultoso. Profe Claudia, en esa parte no hay que perder de vista una cosa.
los chicos han venido a la unidad educativa a aprender, a desarrollar conocimientos. Y no por una situación de vida que tienen, ya en este caso por un problema de aprendizaje o una discapacidad. Ellos utilizar como esa parte. Un momentito, es profe Elvania, luego usted, por favor. Ay, perdón. Que ellos puedan escudarse en esa situación de discapacidad para ir aprobando. Como cualquier otro estudiante, ellos tienen una responsabilidad, ¿ya? Y tienen que desarrollar la mayor cantidad de habilidades, destrezas y conocimientos. Si estos son bastante limitantes y nosotros notamos que ellos no ponen su esfuerzo, lo que corresponde simplemente es aplazarlos. Ahora, al momento de inscribir, ¿qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, como estrategia? Al momento de inscribirlos a principios de año, a los papás les decimos, ustedes como papás, sabiendo que tenemos problemas con su hijo, no problemas con su hijo, sino que su hijo tiene ciertas características que hay que ser tratadas, que hay que intervenir, tiene que comprometerse usted como papá, que es un acta de compromiso que hace, que les hacemos firmar en la inscripción. Si no quieren firmar, nosotros reportamos, hacemos un informe tanto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o al Defensor del Pueblo que hay solo en las ciudades. ¿Por qué? Porque son documentos que nos respaldan, que nos dicen, a ver, yo he querido trabajar con este estudiante y he querido trabajar con su familia, pero su familia no ha querido trabajar. Y cuando muchas veces la peor parte se lo lleva el profesor, la profesora, ¿por qué? Porque dicen, bueno, ha venido una queja a la dirección distrital, dice que usted no está queriendo atender a este estudiante. Ha venido una queja de la departamental, unos papás se han quejado de usted porque dice que lo trata mal a un estudiante. En ese momento, a nosotros nos sirven mucho los documentos donde decir, por ejemplo, mire, yo he querido trabajar esto, no se ha podido. Yo he informado de esto, nadie me ha atendido. He ido, lo mejor es ir a la Defensoría con una cartita y decirles, señores, Defensoría de Niñez y Adolescencia, ¿ya? Yo quiero trabajar o hay esta situación de violencia porque este estudiante con discapacidad, aparte de estudiar, tiene que trabajar y lo hacen trabajar ahí en su casa, vulnerando sus derechos, cuando a veces son maltratadas las personas con discapacidad. Informar. Si no hay respuesta, bueno, nosotros por lo menos tenemos respaldo. Porque muchas veces sucede de que el profesor, la profesora es tan comprometido que se preocupa por la calidad de vida de sus hijos, de sus estudiantes, porque a veces los consideran hasta sus hijos. Y en esas situaciones lo que pasa es que va más allá de ese deber que solo poder trabajar en la escuela, va por ese bienestar y se va a enfrentar a muchos papás, a muchas mamás y muchas veces recibe simplemente, ¿no? Violencia, acusaciones, situaciones que van muchas veces, como decía, a frustrarnos. Nos frustramos muchas veces porque queremos hacer algo más por nuestros estudiantes, sobre todo en el área rural, en el área dispersa, ¿no? Como le digo, en esa parte, cuando los papás no quieren trabajar, simplemente hacer documentos para usted para que fin de gestión pueda tener respaldos de cosas que usted está haciendo, pero que al final no han tenido respuestas, ¿no? Y como le digo, si hay dos estudiantes que quieren aprobar sin hacer nada, bueno, tiene que tener un compromiso de los papás, ¿no? Ellos no sé si van, por ejemplo, a hacer complementariamente una terapia de lenguaje con una logopeda o un profesional, por lo menos ya sea un pedagogo, psicopedagogo o un psicólogo, que tenga algunas nociones de trabajo, de procesos, ¿ya? En lo que es ejercicios bucomaxilofaciales, por ejemplo. No sé, pero mínimamente, complementariamente a que van a la escuela, tendrían que hacer esto. En ese caso, dicen no, o por lo menos los que están en la prepromoción, no se le ha visto. Digamos, su madre lo único que han hecho es venir a decir, mi hijo está mal, no puedo hacer yo nada. Por ejemplo, en el de visual, teníamos la esperanza de que quizás podía haber una operación para el joven, pero nada, no pueden. También no por el hecho caso, creo que son de bajos recursos los papás, pero lo han dejado así y nunca más han venido a hacer el acompañamiento. Estamos, como usted dijo, ¿no? Por lo menos al de visual, haciendo de que todo lo haga oralmente, los exámenes, las prácticas, todo eso. Pero ya con el otro estudiante nos cuesta porque nosotros mismos no tenemos mucho
digamos, mucha facilidad con esto del lenguaje de señas. Nos cuesta también a nosotros, ¿no? Es también para que nosotros mismos como docentes nos capaciten. Pero muchísimas gracias. Esto de documentarnos, sí, lo estamos haciendo. Sí. Y pues hay que pedir solamente también, ¿no?, de Dios que nos dé siempre sabiduría a nosotros como maestros para continuar con esto. Paciencia y mucha sabiduría, profe. Y capacidad de poder ser resiliente y poder vencer siempre el tema de la frustración. Usted va a querer hacer mucho, pero muchas veces el contexto, la situación en la que vivimos no nos deja hacer demasiado. En este caso, sugeriría, no sé si, por ejemplo, en la defensoría que está ahí, hay una trabajadora social. El año pasado había una campaña bastante grande en Santa Cruz de operaciones para el tema de problemas en la parte visual. Incluso esta organización norteamericana ha pagado los pasajes de las personas hasta allá, con un acompañante. Obviamente, pero cada municipio tenía que hacer un informe de esta situación familiar y un informe de esta persona. La trabajadora social generalmente lo hace eso. Con eso, muchas personas de diferentes lugares, de Chuquisaca también fueron varias, han podido intentar hacer algo ante estas situaciones. Ahí está el trabajo colaborativo, ¿ya? Que muchas veces se limita al que, a ver, vamos a hacer un tallercito, ya, hagamos un taller, ya, listo. Hagamos una marcha, hacen una marcha de 2 horas, ya está, hemos solucionado todos los problemas. Generalmente queremos resolver todo con marchas en Bolivia, y creo que no es la solución, ¿no? Entonces eso va más allá, pero eso también va en la parte de un compromiso como instituciones del Estado, que estamos obligados a garantizar una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Profe Elvania. Sí, ¿me escucha, Lice? Sí, la escucho, adelante. Perdón, estaba haciendo unas pruebitas, el rato no me funcionaba el audio. Buenas noches a todos. Bueno, coincido con muchos de los aportes que usted ha hecho, Lice, y creo que es importante dejar en claro muchos conceptos, muchos aspectos, ¿no? Y entre uno de ellos es el hecho de quiénes son los estudiantes con discapacidad. Vamos a hablar de discapacidad solamente ahorita. De quiénes son los estudiantes con discapacidad que pueden transitar lo que es educación regular, ¿no? Muchas veces se piensa, ¿no? Se cree de que todos pueden. O sea, el derecho obviamente que todos tienen a la educación, pero la experiencia a nosotros nos ha enseñado de que no todos pueden ir al sistema de educación regular, porque regular son contenidos que se exigen para pasar de grado, ¿no es cierto? Y también la experiencia nos ha encontrado con muchos de los casos, como menciona la docente que antecede, muchos casos en los que niños que están, o jóvenes que están en secundaria, en primaria, que no están con el nivel que deberían estar. Tienen la edad cronológica, pero la edad mental de un niño, ¿no? A veces muchos jóvenes en secundaria de 16, 17 años con una edad mental de 9, de 10 años. Entonces, eso dificulta tremendamente, digamos, lo que es el avance de un estudiante. Entonces, en nuestra experiencia hemos visto, por ejemplo, pueden ir a la educación regular todos niños, aquellos niños que tengan una discapacidad física, puede ser, el de físico motor puede ir siempre y cuando no tenga comprometida la parte intelectual, ¿no es cierto? La discapacidad visual, ciego o baja visión, es incluible siempre y cuando no tenga comprometida la parte intelectual, ¿no? En el caso de discapacidad intelectual, sería solamente los que tienen el grado de leve. Si de ya de por sí con un leve es tan difícil para un maestro de educación regular trabajar, imagínense con un moderado o con un grave. Entonces, pero digamos, la estadística nos ha mostrado de que hay muchos de estos estudiantes que están incluidos. Con un porcentaje moderado hasta grave hemos podido encontrar, ¿no? En el área rural se entiende, ¿no? Porque
no hay centros, no hay otras instituciones que coadyuven, digamos, en la educación de estos estudiantes. Necesariamente, pues, es la escuelita, digamos, de la comunidad que los integra, vamos a decir, no incluye, ¿no? Que los integra a los niños para que aprendan algo, ¿no? Pero que no responde, digamos, en realidad que no responde, digamos, a los contenidos que se avanzan, digamos, en el área, ¿no? Pero que ahí están los niños que socializan y algo aprenden, ¿no? Pero en la ciudad es diferente, ¿no? Tenemos diferentes centros, inclusive los centros que están ya, que atienden a los estudiantes por discapacidad, ¿no? Entonces, como un aporte quizás en la 01 de este año de educación regular, en el artículo 12, sí, en el artículo 12 y en el artículo 13, por ejemplo, ya está estableciendo que los estudiantes con discapacidad intelectual leve son aquellos estudiantes que pueden ser incluidos. Y dice claramente, ¿no? Ante la sospecha o ante la detección, antes de inscribirlo, el maestro, el director puede exigir un informe psicológico, ¿no? Para ser incluido. Una vez de que se detecte que ese estudiante tiene discapacidad leve, necesariamente tiene que estar inscrito en un centro de educación especial. ¿Para qué? Para que pueda recibir el respectivo apoyo y para que la maestra del aula también reciba las orientaciones necesarias, ¿no es cierto?, para poder hacer las adaptaciones curriculares. Ya está establecido en el tema de dificultades en aprendizaje, dice lo mismo que en el primer trimestre. Las maestras de aula deberían hacer la detección y la derivación para las evaluaciones, y una vez que se detecte que el estudiante tiene cierta dificultad en el aprendizaje, lo mismo, ¿no? Debería estar inscrito en un centro de educación especial para poder recibir la ayuda respectiva. Entonces, no es que se hable de discriminación, no es, yo sé que a los papás, sobre todo, es, digamos, a quien más le preocupa esta situación de que sus hijos estén incluidos, y decirles no, digamos, a estos niños que tienen un grado alto de discapacidad no es discriminación, no lo es para nada. Entonces, los centros de educación especial cumplen una función muy importante, que es sobre todo el poder de darle las habilidades básicas a estos jóvenes, ¿no? Entonces no es que no aprenden. Acá también en educación especial en los centros se les enseña a leer, escribir hasta donde ellos puedan, pero no con la exigencia, digamos, que se los hace pues en educación regular, ¿no? Entonces necesito quizás concientizar mucho a los papás, ¿no?, de que hay un lugar donde ellos puedan ir. Y yo sé que es un proceso largo, es el tema de la aceptación, ¿no? Ninguno de los papás le es fácil aceptar que su hijo tenga discapacidad, y el sueño de todo papá, bueno, es que su niño estudie, ¿no? Exacto. Pero muchas veces les hacemos un gran daño, o también nosotras las maestras desde el curso que regentamos deberíamos hacer a tiempo las detecciones, por ejemplo, y las retenciones, porque dejamos que los niños avancen, y es donde encontramos los casos, ¿no?, que están en secundaria y no saben leer, no saben escribir. Y después les estamos abriendo inclusive una expectativa a esos jóvenes, porque una vez que salen bachiller, quieren ir a la universidad, quieren optar por una carrera. Y ahí es donde otra vez se encuentran con otro freno mucho más grande, y ahí es donde los jóvenes sufren pues decepciones, ¿no? Entonces, ¿no ves? Entonces eso quizás como aporte para el tema de la circular, digamos, ¿no?, que está ahí clarito establecido. Nosotros antes mucho renegábamos, porque si bien decía la ley que las escuelas tienen que recibir a los estudiantes, que el maestro tiene que capacitarse, pero
nunca nos hacían caso. Entonces, ahora ya por lo menos ha salido, digamos, en la 01, e incluso ha salido una instructiva para los centros de educación especial, que las primeras 2 semanas, por ejemplo, nuestra misión era salir a capacitar a las escuelas regulares, ¿no? ¿Para qué? Para que se establezcan los instrumentos de detección. Tarija, al menos, por ejemplo, se ha llegado así. Nosotros hemos salido, por ejemplo, con unos 15 días por lo menos en el área rural, hemos salido a capacitar a los maestros, a dejar los instrumentos de detección, para que ellos en el aula puedan detectar y puedan derivar a los estudiantes a nuestro centro para que se haga la respectiva evaluación. De ahí ya procedía la inscripción a nuestro centro para poder recibir el apoyo. Perfecto. Perfecto, prof, qué linda experiencia que usted tiene, y algo muy importante que nos recalca y nos tiene que tomar la atención es que siempre tenemos que estar actualizados con la información. Cuando nosotros dominamos la información, dominamos el conocimiento y tenemos las herramientas, estas legales, por ejemplo, con las resoluciones, podemos ya justificar nuestra posición y nuestras decisiones. Porque muchas veces, al calor de lo que es la rabia muchas veces del momento, las actitudes de los papás son bastante agresivas. Hasta amenazas nos llegan en estas situaciones. Pero si nosotros podemos justificar las decisiones en base a políticas, decretos, leyes, en este caso los reglamentos, ¿no? Estamos seguros de que los procesos educativos van a ir avanzando poco a poco, paso a paso, ¿ya? Con bastantes dificultades, eso sí, pero bueno, no es algo que no sea imposible de aquí a un poco tiempo. La cosa es de poder encender esta chispa poco a poco, compartirla, dedicarla, y como en espacios como estos poder desarrollarla también. Bueno, esa sería nuestra participación del día de hoy. Les agradezco a ustedes por estar hasta esta hora. Nos hemos pasado con bastante tiempo, casi 3 horas estamos, pero les agradezco su participación y su dedicación. Les deseo todo lo mejor, que tengan muy buena noche. Gracias por confiar en la Fundación Desarrollate. Gracias también a la Fundación y al personal por haberme invitado, por haber propiciado este espacio de diálogo. Bueno, y nos estaremos viendo en alguna otra situación en el tema de procesos educativos. Bueno, que tengan muy buenas noches, que les vaya muy bien. Dios los bendiga. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todos sus conocimientos, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.